Damos paso ahora al tema estrella del espejo, el movimiento Scout. Comencemos por dar un breve repaso a su historia. En 1913 el padre jesuita Jacques Sevin fue a Inglaterra, donde tuvo la oportunidad de conocer al fundador del movimiento Scout, Baden-Powell. Fue en ese momento en el que decidió tomar las bases del movimiento escultista para fundar los Scouts católicos en Francia. Unos años más tarde, en 1918, crea el primer grupo de Scouts católicos en Mouscron y escribe el que sería su libro más importante, El escultismo, estudio documental y aplicaciones. Pese a que el movimiento Scout era visto con recelo en algunos círculos eclesiásticos de la época, el padre Jacques Sevin defendió con paciencia y tranquilidad que la enseñanza del movimiento Scout era perfectamente coherente con la visión cristiana del hombre. Actualmente, el movimiento Scout existe ya en 162 países y en él se implican más de 40 millones de personas de distintas nacionalidades, culturas, lenguas y religiones. En España tenemos que esperar hasta el 7 de mayo de 1961 para ver nacer la primera estructura supradiocesana de coordinación del escultismo católico, que años después pasaría a llamarse Movimiento Scout Católico. Este movimiento fue erigido canónicamente como asociación pública de fieles por la Conferencia Episcopal Española el 6 de julio de 1973. Es, por tanto, el movimiento responsable del escultismo católico en España, estructurado organizativamente como una federación de asociaciones Scouts confesionales católicas. Paralelamente a este movimiento también fue desarrollándose la Federación de Scouts Exploradores de España, con muchos grupos en toda España y cuyos ideales son aconfesionales. Sin embargo, uno de estos grupos, arraigado en la parroquia de Santa Engracia en Zaragoza desde hace varios años, sí que hace gala de su vínculo con la fe católica. Es ahora cuando aterrizamos en la realidad concreta de nuestra diócesis y hablamos con Celia Andreu, monitora de este grupo Scout de Santa Engracia. Celia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Cuéntanos cuándo y cómo te introdujiste en el movimiento Scout. Bueno, pues yo entré en el movimiento Scout en 2011, que es cuando tenía la edad mínima para entrar. Y bueno, en mi caso venía de familia porque mis padres y bueno, y todos mis tíos habían pertenecido a este grupo Scout cuando eran jóvenes. ¿Y qué es lo que más te sedujo de este mundo Scout? Pues como el estilo de vida, o sea, que aprendes a través del juego, de la aventura y como que al final se forman personas independientes como con criterio para afrontar la vida. Y, o sea, yo considero como que ser Scout es una educación como complementaria a la del colegio y la de las familias y que a través del juego pues te enseña valores y aprendes a ser responsable. Ahora eres monitora del grupo de Santa Engracia. ¿En qué consiste este encargo? Sí, pues este curso yo estoy con los chavales de 8 a 10 años, que son los más pequeños, y este grupo ya se denominan lobatos. Entonces, nosotros intentamos transmitir los valores a través del ambiente fantástico del libro de la selva. Entonces, los niños son lobos y los monitores personajes del libro de la selva. Entonces, a través del juego y de pequeños retos, pues ellos van aprendiendo. Hablas esto de los valores. ¿Cuáles son? ¿Qué valores trabajáis en todas vuestras actividades? Pues eso, como te comentaba, se trata como de complementar la educación del colegio y de las familias. Entonces, los pequeños aprenden desde pequeños que tienen deberes hacia sí mismos como personas, hacia los demás como parte de la sociedad y hacia Dios. Entonces, todos los scouts hacemos una promesa que se representa con la pañoleta que llevamos al cuello, que es con la que más se nos caracteriza y con la que nos hemos comprometido. Dices que tú te encargas de los lobatos, que es de 8 a 10 años. ¿Qué otras secciones? Se llama secciones, ¿verdad? Los diferentes como grupos por edades. ¿Cuáles son las que conforman el grupo de Santa Engracia? Pues están los lobatos, que es de 8 a 10 años. Luego está la tropa, que es de 11 a 14. Pioneros de 14 a 17. Y luego ya compañeros de 17 a 20. Y ya luego pasas a ser monitor. ¿Y por qué recomendarías a una familia que llevara a sus hijos a probar este movimiento Scout que a ti tanto te gusta? Pues no solo por los valores que te hacen crecer mucho como persona, que yo lo noto un montón en mi día a día, sino también pues por todas las experiencias que al final vives, las personas que conoces, que al final es gente con valores y familias con valores parecidos que yo creo que en un futuro es como la gente que más tienes en tu día a día. Pues muchísimas gracias, Celia, por ayudarnos a concretar también esta realidad en la diócesis de Zaragoza. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Gracias a ti, Celia. Vamos a hablar ahora con Daniel Choliz, Scout de Santa Engracia. Él es hijo, hermano y padre de Scout. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tu padre fue de los primeros jefes del Grupo Scout de Santa Engracia, fundada pues allá por 1972. Cuéntanos cómo fueron esos inicios. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Bueno, sí, la verdad es que mis padres vivían fuera de Zaragoza, vivían en Santander, y cuando llegaron a Zaragoza, como ya mis padres tenían 4 hijos, ya un poco ya con años, lo que hicieron fue pues buscar en la parroquia en Santa Engracia, en la parroquia en la que vivían, pues actividades para los jóvenes, y vinieron a parar con el Grupo Scout, y desde entonces, eso fue por el 74. El grupo se fundó en el 72 y en el 74 ya entraron, y sí, mi padre fue uno de los primeros jefes de grupo que estuvieron ahí con el Grupo Scout. Así entrasteis tú, tus hermanos, con el tiempo pues tus hijos. Digamos que es un sentimiento Scout que se ha contagiado a toda la familia. Sí, a ver, es que es una cuestión que se respira mucho en casa, con lo cual, cuando ves que tus padres son los primeros que están comprometidos, cuando ves que tus hermanos mayores también, cuando ves que los amigos de la familia están todos pues muy metidos dentro de lo que es los Scouts, pues tú casi sin darte cuenta pues te dejas llevar, con lo cual pues sí, influye mucho que el resto de la familia también estuvieran muy metidos y comprometidos. ¿Qué es para ti ser Scout? Bueno, pregunta difícil para responder rápido. Pues bueno, yo creo que se puede definir puedes como extenderte. No, es un estilo de vida. No es ni mejor ni peor que otros, es algo muy especial. Sí que creo que es importante el que sepamos todos, o que la gente sepa, que no es solamente una actividad de tiempo libre, de mero entretenimiento, sino que en el fondo tiene un trasfondo educativo muy potente, que permite que mientras los chavales, por supuesto, se lo estén pasando bien y disfruten, pues se generen o aprendan ciertos valores, ciertos principios que a día de hoy pues son muy importantes. Permite, por ejemplo, que cultives tu personalidad, que aprendas a trabajar en equipo, que ya desde pequeñajo aprendas a asumir responsabilidades, a ser autónomo, a saber organizarte. Eso es algo impagable. Aprendes también a desarrollarte en un plano físico y en un plano más espiritual, más mental, sea de la religión que sea. Hay scouts en todo el mundo. Aprendes a disfrutar de la naturaleza, a preferir dormir en una tienda de campaña, o incluso si hace buen día al aire libre antes que en una casa. Y por supuesto el concepto del compromiso social, lo que se dice siempre de que los scouts buscan dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron, pues en el fondo es así. El concepto de decir, bueno, que aquí estamos para ayudar a los demás. Son una serie de valores que yo creo que definen lo que es ser scout, y que pues te marcan ya desde pequeño sin que te des cuenta. El hecho de que cuando eres mayor pues aprendes o pones en práctica todo lo que has estado aprendiendo. O sea que sí, respondiendo a tu pregunta de qué es ser scout, pues todo esto, el pasártelo bien, pero al mismo tiempo asumiendo una serie de principios y valores que son, yo creo que fundamentales para tu personalidad. El otro día hablaba contigo, Daniel, y me decías que además se puede reconocer a la legua, ¿no?, quién ha sido scout. Sí, a ver, yo ahora tengo ya ciertos años y ya, por ejemplo, en el mundo del trabajo, es que yo creo que ves a la legua cuando estás trabajando con alguien que ha sido scout. Un detalle o dos detalles sin importancia. Primero, ya desde pequeño te enseñan que cuando tú vas a hacer algo, pues tienes que prepararlo, tienes que organizarte bien, y que cuando acaba la actividad tienes que hacer una pequeña revisión, tienes que evaluar qué tal han ido las cosas, buscando siempre la mejora. O en el mismo sentido, ya desde pequeño pues aprendes a ser muy honesto con los demás, a que cuando acaba el día y tienes, por ejemplo, nosotros teníamos una pequeña oración antes de ir a dormir, pues hablabas con los demás, cosas, y les decías con franqueza cosas que te habían gustado, cosas que no, cosas que pedías cambiar, y la gente lo dice y lo recibe con toda la buena intención del mundo. A día de hoy, en el mundo, por ejemplo, del trabajo, pues cuando alguien te dice que has hecho algo mal, nos ponemos todos a la defensiva. Y no te das cuenta que a lo mejor puedes sacar algo positivo. O sea que sí, se nota, yo creo que se nota la legua cuando coincides, por ejemplo, en un escenario de trabajo
con alguien scout se nota mucho, sí. Uh-huh. Ahora tienes también a tus hijos implicados, ¿no? Son scout. ¿Qué sientes al verlos que están siguiendo la misma senda? Pues mucha alegría. La verdad es que sí que ya con mi mujer y yo cuando nacieron estos niños teníamos muy claro que íbamos a intentar que entraran en el grupo scout. Siempre tienes la duda de si van a encajar, si les va a gustar o no, pero la verdad es que desde el minuto cero ya notabas que disfrutaban muchísimo. Entonces es una alegría, porque sabes que están en un entorno seguro en el que se le van a transmitir principios que tú compartes. Uh-huh. Entonces es una alegría el concepto de que, por ejemplo, veas que tienen ganas de que llegue el fin de semana, no para irse de botellón, sino para irse de actividad con los scouts de acampada, o que lleguen las vacaciones para irse de campamento y no de estar en casa tirado en el sofá jugando a la Play o haciendo lo que sea. Uh-huh. Pues eso alegra mucho, es una maravilla. ¿Qué le dirías a una familia que se está pensando llevar o no a sus hijos a un grupo scout? Pues que no se lo piensen. Uh-huh. Que no se lo piensen. Yo creo que es de las mejores decisiones que puedes tomar. En mi caso, yo creo que mis padres igual, es que es muy difícil hacer que un niño de 8 años, por ejemplo, sea autónomo, que con 8 años salga de él, que tenga iniciativa y él mismo se prepare la mochila para irse 10 días de campamento. Es muy difícil que un niño, que muchas veces están acostumbrados a pensar solo en sí mismo, ser yo, mimé conmigo, sean conscientes de que aquí estamos para ayudar a los demás. Son 2 ejemplos de que pues el movimiento scout, el de estar en un grupo scout, contribuye mucho a forjar tu personalidad, y eso en el corto, en el medio y en el largo plazo, pues es un regalo, es una maravilla. Así que, respondiendo a tu pregunta, mi consejo es que no se lo piensen lo más mínimo y que disfruten de la experiencia de ver cómo sus hijos crecen en un entorno scout, que es una maravilla. Pues muchísimas gracias, Daniel, por compartir con nosotros esta experiencia que tanto habéis vivido en familia. Un abrazo. No hay de qué, Rocío. Gracias, buen fin de semana.